Han sido invitados especialmente a esta sesión para conocer su opinión acerca de la materia los siguientes especialistas. La académica de la Escuela de Derecho, la académica, digo, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la señora Romy Álvarez, las profesoras de la Universidad de Chile, señoras Maricruz Gómez de la Torre y Fabiola Lathrop, que se ha excusado, la académica de la Universidad Diego Portales, señora Leonor Echeverry, la académica de la Universidad Alberto Hurtado, señora Irene Salvo, el representante de la Fundación Pro Bono, señora Constanza Alvial, el abogado y ex director del Sename, señor Francisco Estrada. También fueron invitados los profesores Hernán Corral, Cristian Lepín, Mauricio Tapia, pero todos ellos se excusaron también de asistir. Ok. Partimos entonces con la señora Romy del Pilar Álvarez, ¿no? Romy Álvarez de la Universidad de Paraíso. Tiene la palabra, señora Romy. Muchas gracias, senadora. Voy a compartir pantalla, entiendo que estoy habilitada, ¿no? Así Perfecto. es. Bien. Supongo que, si me pudieran confirmar si están viendo el... ¿Sí? La Perfecto. estamos viendo, sí. Muchas gracias. Bueno, muy buen día a la señora presidenta de esta, con la que iniciamos esta sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la honorable senadora señora Luz Eliana Bensperger, y al senador Galilea, también presente en esta sesión. Saludo asimismo a los académicos y académicas que están presentes también hoy. Bueno, primero quisiera agradecerles la invitación que me fuera cursada para asistir a esta sesión, y en honor al tiempo que me han indicado, voy a comenzar esta exposición que he preparado en torno al proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. ¿Sí? Bueno, la premisa básica, como todos sabemos, es que el centro nuclear de esta materia radica en niños, niñas y adolescentes y su interés prevalente. No es el único, pero sí el central. Lo que significa construir el andamiaje de las decisiones que inciden en la vida de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de infancia y adolescencia, cuyo contenido, como ha sido señalado reiteradamente, solamente puede ligarse con sus derechos fundamentales, de los cuales es titular en razón de su nacimiento, y así debe ser aplicado por los operadores jurídicos. En el orden legislativo, lo anterior implica adecuar nuestra normativa interna a las consagraciones de los derechos de la infancia y de la adolescencia que han sido consagrados, proclamados en tratados internacionales, particularmente la Convención de los Derechos del Niño, y dotarles de efectividad. Este camino ha sido iniciado en nuestro ordenamiento desde la ratificación de este convenio universal. Se han ido produciendo y consolidando avances, sin embargo, nos exige redoblar esfuerzos para alcanzar un sistema integral y armónico, de lo que da cuenta precisamente la iniciativa legal que ahora nos aboca. Y es que, atendía la materia, ¿no?, en que incide esta regulación, derecho de familia, derecho de la infancia, también debemos tener presente que es un ámbito en constante evolución, precisamente en la idea de situar a las personas y sus prerrogativas esenciales como centro del ordenamiento jurídico. Siendo además un momento en que se concluyen otras iniciativas legales de gran importancia, ¿no? La ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, publicada el presente año, y el proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuya aprobación esperamos prontamente, y que nos ponen en la idea de aspirar a consolidar un sistema armónico y coherente respecto a las prerrogativas de la infancia y la adolescencia. En particular, el proyecto de ley que ahora nos aboca, en el que propone como artículo primero, ¿cierto?, sitúa el interés superior del niño como centro de la institución y
establece la adopción como una herramienta jurídica subsidiaria para restituir al niño, niña y adolescente su derecho a vivir en familia. Y claro, por cierto, hay un primer derecho esencial que sabemos es central porque su concreción a su vez posibilita la satisfacción de otras prerrogativas. No voy a profundizar mayormente en este derecho esencial porque entiendo ya ha sido abordado en otras exposiciones efectuadas ante esta comisión, solo relevar la importancia del ámbito proteccional, lo que nos vincula con el proyecto de ley sobre garantías y protección integral, ¿no?, de los derechos de la niñez y de la adolescencia, que ya les comentaba, cuyo despeje, la situación en la que se encuentra este niño, niña, adolescente, debería anteceder a la causa de adoptabilidad, particularmente en el caso de imposibilidad de la familia de origen de ejercer el cuidado del niño, niña o adolescente respecto de quien se ha decretado la medida de protección de separación de su familia. Pero existe otro derecho esencial que concurre especialmente cuando hablamos de adopción y es en el que yo quisiera centrar mi intervención. Hablo del derecho a la identidad, que en la materia se especifica en el derecho a conocer el origen biológico y en el que consideramos la actual legislación está en falta. Bueno, en honor al tiempo, solo referirles que la identidad personal constituye la base del desarrollo de la personalidad, que tiene un especial impacto para las personas en etapa de formación, que el derecho a la identidad comprende variados componentes, entre estos las relaciones familiares, que está expresamente mencionada en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, y que está conformado por una dimensión estática en que radica el origen biológico y también por una dimensión dinámica que está constituida por las experiencias que la persona adquiere a lo largo de su vida en los grupos en que se desarrolla, siendo claro que el grupo de mayor importancia es la familia, ¿sí? Podemos apreciar entonces así cómo la adopción incide en estos dos planos del derecho a la identidad personal, correspondiendo a la ley que la regule, reconocerlo y darle efectividad, no obstante su reconocimiento dentro del catálogo de prerrogativas de infancia y adolescencia que generalmente se incluyen en las leyes de garantías de infancia, que es lo que sucede ahora en el proyecto de ley de protección integral a la infancia que les comentaba. Sin embargo, no obstante que allí aparezca mencionado dentro de las prerrogativas esenciales de la infancia, es en esta materia, es la ley especial que regula la adopción la que debe abocarse a su reconocimiento y a darle efectividad, como les comentaba. Bueno, el derecho a conocer el origen biológico en la adopción se especifica, ¿no?, fundamentalmente en estos tres derechos que tienen ustedes allí y que les estoy compartiendo en la lámina. Primero, el derecho a conocer el origen de la filiación, que se corresponde con el deber de los padres de informar, de dar a conocer al hijo o hija cuya filiación han constituido por vía de la adopción este origen. Existen diversos modelos en la legislación extranjera, se han adoptado diversos modelos, no puedo incidir allí por tema de tiempo. Sin embargo, hay caminos que se han abierto, ¿no?, en sistemas comparados. Segundo, el derecho de acceso a los datos y antecedentes del origen. Y por último, el derecho a conocer la identidad de los progenitores biológicos si así se requiere. En esta dimensión se reconoce, se concibe la existencia de una acción independiente, autónoma, que sirve a dar efectividad a este derecho de la personalidad sin pretender efectos filiativos en relación con esa familia de origen. Y que obviamente tiene relación con la eventual posible vinculación en términos personales, ¿no?, con los miembros de la familia biológica. Eso, claro, de ser pertinente y de indicarlo así el interés superior del niño y la situación concreta en la que nos encontremos, porque claro,
Preciso es decir que estos 3 derechos específicos en que se desenvuelve el derecho a conocer el origen en materia de adopción, claro está, tiene como eje central el interés superior del niño y su autonomía progresiva, que aquí es tremendamente relevante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conforme la evolución de las facultades de ese niño, niña, adolescente y su grado de madurez, podrá incidir en forma directa o representado y en atención a la situación particular que se plantee respecto a cada uno de estos derechos, ¿no? Ahora, particularmente respecto de las normas que se proponen en este proyecto de ley, significa un avance, significa un cierto avance, pero consideramos que pueden ser efectuados ciertos aportes, ¿no? En la iniciativa, como ustedes pueden ver allí, en la lámina que les comparto, esta materia fundamentalmente está tratada en el artículo 47 dentro del tema de la adopción, de la sentencia de adopción, y en un título sexto, que se titula Conservación de la información y búsqueda de orígenes, en los artículos 66 y 67. Como ustedes pueden ver en la lámina, yo he utilizado unos ciertos símbolos, ¿no? con círculos verde, rojo y amarillo, para significar cuáles aspectos consideramos que se logra un avance, en cuáles existen todavía observaciones que podemos efectuar, ciertos alcances que merecen ser efectuados, y por último, con rojo, aquellos en que directamente el proyecto de ley no se pronuncia. Entonces, primeramente, respecto a aquellas menciones, facultades que se le otorgan al juez en la sentencia de adopción, resaltar que se elimina la facultad que está contenida en el artículo 26, número 2 de la legislación vigente, de la ley 19.620, que nos parece importante, respecto a esa facultad que se otorgaba al juez dentro de la misma sentencia de adopción, de modificar la fecha de nacimiento del niño, cuya filiación se estaba constituyendo a partir de esta adopción, y la modificación incidía, claro, en esta fecha de nacimiento en relación con otras personas que estuvieran siendo adoptadas por los adoptantes, valga la redundancia, conjuntamente, en relación con otros hijos del matrimonio adoptante o en relación a los años de duración del matrimonio. Cuestión tremendamente importante, la fecha de nacimiento, ¿no?, de una persona que definitivamente creemos entraba en pugna ahí con la identidad personal. Se supera, pues no se incorpora, se elimina esta facultad. Ahora, en la misma sentencia de adopción sí continúa vigente, y esto es algo que no está en la lámina, pero creo que es importante mencionarlo. Esta lógica, que es acorde al sistema, implica la sentencia de adopción una orden mediante la cual se cancela la inscripción original primitiva y se ordena una nueva inscripción de nacimiento. Bueno, si nosotros lo aspectamos esto desde el derecho a la identidad, podríamos indicar y podríamos referir también al respecto que quizás el tema de la adopción o la circunstancia, ¿no?, nueva de la adopción podría configurarse a través también de una anotación marginal que diera cuenta de esta constitución filiativa, pero sin perder la historia vital anterior. A eso me refiero. Bueno, en el título sexto que propone el proyecto de ley que yo les comentaba, de conservación de información y búsqueda de los orígenes, es que nosotros podemos ver aspectados estas otras proyecciones del derecho a conocer los orígenes precisamente en el ámbito de la adopción. Primero, decirles que el derecho a conocer el origen de la filiación, en él no se advierte referencia, ¿no?, al deber de los padres de informar al hijo o hija este origen. Consideramos que ese podría ser un principio de dar efectividad a este derecho de conocer el origen.
Lo que se propone por el artículo 66 se plantea sobre la base de requerir información respecto a si la filiación ha sido producto de una adopción desde el registro civil, en circunstancias que el revelar el origen adoptivo pasa primeramente por un deber de los padres, esto en consonancia con el artículo 222 del Código Civil. Este deber de los padres podría quedar consignado dentro de la misma sentencia de adopción. Así ha sido seguido por alguna legislación que lo ha incorporado, legislación extranjera que lo ha incorporado. Ahora, por cierto, el cumplimiento de este deber debe quedar supeditado al interés superior del niño conforme su autonomía progresiva. Respecto del derecho de acceso a la información, podemos comprobar un avance. ¿Sí? Está ahí con verde en la lámina que les estoy compartiendo, pues incorpora el ejercicio directo del derecho por parte de personas mayores de 14 años. Ahora, la pregunta que surge es respecto de los menores de esa edad. Pareciera que no se contempla el derecho de acceso a la información, ni aunque fuera representados, no logra desprenderse de la normativa propuesta, cuestión que consideramos debe ser complementada. Ahora, no se contempla, y por eso está allí con rojo, esta proyección en una acción autónoma, independiente, que apunte a dar satisfacción a este derecho, a dar efectividad, ¿no? A este derecho a conocer los orígenes respecto a la identidad de los progenitores biológicos. Y le insisto, acción autónoma que no tiene una repercusión en el ámbito filiativo, sino que tan solo apunta a completar el derecho a la identidad de ese niño, niña o adolescente cuya filiación se constituyó por la vía de la adopción. El artículo 67 que se propone vincula este tema de la búsqueda de los orígenes solo con la posibilidad de iniciar un proceso de vinculación con la familia de origen, cuestión que no siempre puede ser requerida, pero sin embargo la contempla y se considera en eso un avance. Pero nuevamente lo contempla solo respecto a las personas mayores de 14 años. No se pronuncia respecto a los menores de esa edad y debemos hacer el mismo alcance, porque podría ser que en casos concretos y de acuerdo al interés superior del niño existiera la necesidad de alcanzar o prever una cierta vinculación respecto de personas menores de 14 años, cuestión que aquí se obvia, y esto en relación también a las relaciones significativas que son importantes para un niño en una situación particular, en una situación concreta, que le permitirían, por cierto, completar su derecho a la identidad. Bueno, en atención al tiempo que me ha sido asignado, yo traté de ser lo más sucinta posible y dejo hasta aquí mi exposición. Les agradezco nuevamente a la comisión la invitación cursada y les agradezco también su atención y por supuesto me quedo atenta a cualquier especificación o observación en la medida que lo requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Le vamos a pedir después que nos haga llegar su presentación a la Secretaría para que la tengan todos los senadores, por favor. Por supuesto. Gracias. Ignacio, ¿quién sigue? Sí, señora Luz, el senador Galilea está pidiendo ahí la palabra. Senador Galilea. No sé si quiere... Preguntamos al final para alcanzar a escuchar, senador. Es una cosa súper específica a Romy. Sí. No me quedó claro, quizás me distraje. ¿Qué es lo que proponen en el ejercicio directo del derecho a saber los orígenes respecto de menores de 14 años? ¿Qué es lo que tú propondrías y que lo pusiste ahí con amarillo? Gracias, sí, aquí está, lo estaba compartiendo. Es que no se contempla, ese es el problema. Pero usted propone
Que no tenga ese derecho a los menores de 14 o que sí lo tengan. Eso sí, que sí lo tengan, incorporarlo. Independiente de los padres y de la... Sí, lo que pasa... Los padres adoptivos, por ejemplo. Lo que pasa es que es bien trascendente aquí entender el tema del interés superior del niño. Por eso hay que entenderlo incardinado, o sea, aquí tienen un rol fundamental y tienen un interés también, por supuesto, los padres adoptivos. El tema es que en consonancia con el interés superior del niño, si para una persona menor de 14 años fuera relevante, ¿sí? O es relevante tener acceso, ¿sí?, a la información relativa a su adopción, esa circunstancia debería estar contemplada o posibilitada por nuestro ordenamiento jurídico para darle efectividad a este derecho. Ahora, ¿cómo se va a concretar eso en cada situación específica? Bueno, ahí tenemos este elemento. Por una parte, el interés superior del niño y por otra parte, el interés de los padres adoptivos. Ahora, de acuerdo a nuestra legislación y conforme al artículo 222 del Código Civil, los padres tienen esta autoridad parental respecto de sus hijos menores de edad, en donde la preocupación fundamental, dice el 222 del Código Civil, es el interés superior del niño y tienen este deber de guiarlos en el ejercicio de los derechos que emanan precisamente de su naturaleza humana. Entonces, en el caso concreto, por eso yo lo asocio al 222, en el caso concreto, estos padres que ven que su hijo necesita o requiere tener acceso a sus antecedentes relativos a su origen, ¿sí?, filiativo, a su origen biológico, más que filiativo, porque la filiación ya va a estar determinada por la adopción, sino que tener derecho a conocer esa parte de su biografía, de su historia vital, tendría que ser posibilitada por el ordenamiento jurídico. Como ahora solo se contempla respecto de los mayores de 14 años, quedamos en falta. ¿Me entiende? Respecto de esa posibilidad, porque nosotros la ley tenemos que pensarla lo más abierta y objetiva posible en relación con la situación concreta que se irá fijando caso a caso. Ok, Romy. Oiga, si en ese punto pudiera mandar algo también complementando con legislación comparada, se lo agradecería. ¿Ya? Perfecto, por supuesto, sí. Ya. No molesto Muchas más, gracias. Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Ignacio, nuestro próximo invitado, por favor. Gracias, Presidenta. Correspondería entonces ahora la intervención de la profesora de la Universidad de Chile, señora Maricruz Gómez de la Torre. Profesora, por favor, tiene usted la palabra. No la veo, Ignacio. Se nos debe haber caído ahí porque estaba ella. A ver. Si no, continuemos con otra profesora hasta que ella se vuelva a conectar. Sí, Presidenta. Correspondería entonces continuar con la académica de la Universidad Diego Portales, señora Leonor Echeverri. Muy bien. Profesora Echeverri, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, señora senadora, señor senador. Bueno, igual que mi antecesora, les agradezco la invitación. Creo que la institución de la adopción es una gran institución que debería fomentarse, debería publicarse, debería resguardarse más aún. Creo que este es un proyecto infinitamente superior a la ley que tenemos en la actualidad, que se preocupa en forma más moderna de la protección de quienes deben ser el centro de esta institución que son los niños. Y creo que ciñéndome exclusivamente al tiempo, yo no quiero orientar hacia una cosa genérica, sino que hacia puntos precisos que a uno le pueden llamar la atención en la ley, ya sea por lo positivo o, digamos, por efectivamente cosas que se podrían mejorar, algo más como en todas las leyes que uno tiende a realizar. ¿Ya? Lo primero, digamos, es decir que es bienvenido el hecho de que se amplíe el término un poco de familia, ya sobre todo en reconocer que se puedan conformar de distintas formas.
¿ya? Pero entendiendo, digamos, que este proyecto tiene como finalidad justamente que los niños tengan el derecho a vivir en una familia. Ahora, en esto es claro que hay siempre una disputa en este aspecto, en el sentido de que siempre se entiende que aquellos que están con la posibilidad para ser adoptados o que viven en instituciones o en hogares de acogida son generalmente productos de familias vulnerables. Muchas veces puede ser así, pero en otros casos, digamos, no es necesariamente el hecho de ser una familia pobre la que va a tener la imposibilidad de educar un hijo, sino que también en otras que se han cometido ciertos abusos. Por lo tanto, aquí no se trata con este proyecto, yo encuentro, ni de estigmatizar la pobreza, ni de quitar a los niños de las familias más vulnerables. Se trata justamente que como el tiempo de la infancia no es tan largo, los niños tengan la posibilidad de acceder a vivir en una familia. Y por eso es que se eliminó en este proyecto, entiendo, o sea, no es que entienda que se eliminó efectivamente, pero entiendo que debe ser por eso, porque decir que es el derecho a vivir en la familia de origen. Es cierto que la adopción es una institución subsidiaria, pero cuando uno ve las susceptibilidades de adopción a la altura que llegan a la Corte Suprema, claramente se han hecho una serie de esfuerzos para que efectivamente las familias puedan volver a tener a sus hijos. Pero de repente uno se encuentra con familias en las cuales se lleva 4 años tratando efectivamente de esto, se queda, digamos, con la posibilidad de que siempre se le quiere dar una nueva opción, lo cual es cierto y puede ser bueno, pero llega un minuto en que sobre todo es razonable pensarlo cuando una persona tiene 4 hijos diferentes, por ejemplo, y de los cuales los 4 están institucionalizados, ¿ya? Por lo tanto, creo que es muy necesario también, y rescato el hecho de que se diga, se reconozca la autonomía progresiva de los niños y se reconozca el derecho a ser oídos. ¿Ya? Principalmente yo ahí solo haría el hincapié de que aparte de que la voluntad fuera libre y voluntaria, fue una voluntad informada. Creo que es necesario que los niños sepan qué es lo que van a sentir, cuáles serían sus posibilidades en caso que digan que no quieren ser adoptados y cuáles serían sus posibilidades en caso que digan que sí quieren ser adoptados y la posibilidad efectivamente del egreso de estos lugares donde ellos se encuentran. Ahora, se dice que se entiende que se va a llamar a ambos padres hasta el tercer grado de consanguinidad. En esto solo entiendo, y espero que sea así, porque si no yo lo abriría a un mayor número de consanguíneos, pero entiendo que se supone que antes, en el periodo de protección, debiera llamarse a todos los restantes. Me parece que si hay un primo que quiera hacerse cargo y que efectivamente pueda hacerlo, bienvenido sea, porque siempre va a ser en el fondo un poco mejor que esté en su familia de origen. Ahora, yo creo que el gran problema en general de la actual legislación es que son muy largos ciertos periodos. Y aquí en las causales de adoptabilidad dice que se entiende que tiene que fallar por lo menos en 3 ocasiones. Yo trataría de ponerle un plazo determinado a esas 3 ocasiones, porque puede ser una ocasión 1 año, después otra otro, y ahí llegamos inmediatamente a un niño que ya tiene 7 años, que en general, en Chile por lo menos, es muy difícil que sea. Además, también nos puede pasar al contrario, que digamos, falle en estos programas, pero de repente están sometidos a tantos programas que pueden fallar en diferentes programas en un lapso, digamos, de 2 semanas si la persona no pudo ir. Otra cosa que quisiera hacer énfasis, bueno, yo en esto difiero algo de lo que dijo mi antecesora. Yo creo que el hecho de conocer a sus padres biológicos antes de los 14 años es bien riesgoso. Yo creo que los niños antes de los 14 años, aunque sea incluso, bueno, si es con el apoyo de los padres, puede ser más. Yo creo que es riesgoso en el sentido que no están preparados para encontrarse con cierta realidad en la cual ellos vienen alejados. Hemos conocido en la práctica muchas circunstancias en que padres no han querido precisamente conocerlos porque es una cosa bonita, sino al revés, porque piensan que están en una situación mejor que ellos y pueden en cierta forma apelar a ciertos compromisos que un niño no tiene una capacidad de hacerlo
me parece antes de los 14 años. Me parece bien y yo trataría, y por eso es que lo digo aquí, porque yo una de las cosas que tenía, que haría un énfasis en el acompañamiento cuando la búsqueda de los orígenes es entre los 14 y los 18 años. Creo además que la adolescencia es una mala etapa para muchas cosas nuevas, perdón. Por lo tanto, yo tomaría con mayor recaudo ello. Celebro la presencia del curador ad litem en todas las instancias de este juicio. Lo que sí vamos a tener que preocuparnos es de hacer una mejor forma de curador ad litem, mayor cantidad, porque obviamente no van a alcanzar a todos los casos, pero me alegra mucho que esté considerado. También celebro que al oponerse un familiar, tenga que no oponerse porque no quiere simplemente, sino que dé una posibilidad de egreso, una posibilidad, aquí lamentablemente yo trataría de acotarla porque dice una vía de egreso adecuada, concreta y próxima. Me parece que podríamos también ponerle más bien un plazo, porque en caso que esto falle se puede seguir con el procedimiento. Lo otro que realmente no me queda claro que los solicitantes, tanto para el cuidado personal posterior, digamos, a la declaración de adoptabilidad, como también para la adopción, pueden ser dos personas relacionadas entre sí. No entiendo bien si estas personas están relacionadas entre sí, la van a adoptar como pareja, como más de una persona, como, no sé, o sea, honestamente me entiendo que no puede ser igual además quien quiere tener un cuidado personal momentáneo a quien quiere adoptar a las personas. Por lo tanto, estos relacionados entre sí, yo creo que habría, sobre todo en el proceso de adopción, habría que identificar que llaman relacionados entre sí, no sé, las parejas de esto van a caber aquí, o sea, me parece que relacionado entre sí es una cosa bastante amplia, que podría ser, me parece, para el asunto de cuidarlo después de la susceptibilidad, después de la adoptabilidad, pero no sé si corre lo mismo respecto de que no les pedimos que tengan un acuerdo de unión civil. Yo no digo que esté mal, que esté bien, digo que es mejor explicitarlo antes que en el fondo quede como abierto. Porque además, y en esto tomo la opción por integración, que cuando dice tanto el cónyuge como el conviviente podrán solicitar su integración como hijo. Entiendo que si la madre que convive con otra persona o el padre que convive con otra persona podrían ser, dado la ley del acuerdo de unión civil, conviviente del mismo sexo, si es así y efectivamente eso es lo que se pretende, hay que darle una posibilidad y una factibilidad al registro civil para que los inscriba como tales, porque si no vamos a tener el mismo problema que existe hoy en día respecto de quienes quieren tener dos padres o dos madres, porque no es así. Y en la familia acogida, y con esto termino, siguiéndome digamos, al tiempo, es que hay que darle una mayor realce a el problema que puede haber tenido la relación directa y regular con el padre biológico. Hay veces que efectivamente el padre desaparece y no hay ningún problema al respecto, pero hay otras veces que efectivamente quien impide la relación directa y regular es la madre o el padre custodio, y en ese sentido yo creo que podríamos ponerle una especificación un poco más para darnos cuenta que efectivamente es eso lo que debería ser. Y por último, disculpen, me pasan unos segundos, yo creo que hay que unificar en cuanto a los días de que se habla cuando hablan de días, porque en algunos casos hablan de días hábiles o de días corridos y en otros no se dice absolutamente nada. Y por último, ver si es posible en algunos sistemas puntuales poder ver la posibilidad de la adopción abierta, sobre todo en aquellos casos en que en relación al interés superior del niño tiene cierta utilidad, identidad y de base, el que pueda tener algún tipo de contacto, siempre que por supuesto padres adoptivos lo quieran, el poder relacionarse con los anteriores. ¿Ya? Muchas gracias, estoy a la disposición de ustedes.
Está sin audio, Presidenta, sin audio. Ahora sí. Agradecer a la Presidenta. profesora Echeverri por su exposición y pasamos al tercer invitado. Ahí se conectó el senador Buenchumilla. Presidenta. Perfecto. Presidenta, disculpe, tuve un problema técnico, no podía conectarme. Había un error en los números, pero aquí estoy, gracias. Gracias a usted, querido senador. Estamos en comité funcionando, escuchando a los invitados. Escuchamos a la profesora Romy Álvarez de la Universidad del Paraíso. Acabamos de escuchar a la profesora Leonor Echeverri, también que nos ha expuesto, y nos quedan 3 invitados por escuchar, querido senador. Muy bien, cedo la presidencia de este comité, o si quiere iniciar la sesión ahora que habemos 3 senadores, como usted estime, senador Buenchumilla. Continúe nomás usted, presidenta, continúe nomás, usted lo hace muy bien, así que encantado. Muchas gracias. Gracias, senador. Ignacio. Sí, presidenta, entonces, habiendo quórum, puede usted comenzar formalmente la reunión, la sesión. Bien. Abrimos la sesión entonces de esta Comisión de Constitución y pasamos inmediatamente, querido secretario, en aras del tiempo que nos queda y quedándonos 3 invitados, al tercer invitado. Usted me señala quién es. Perfecto, presidenta. A continuación corresponde entonces que haga su exposición la académica de la Universidad Alberto Hurtado, señora Irene Salvo. Profesora Salvo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, honorable senadora. Bueno, me sumo a los agradecimientos a la comisión y también a esta invitación a una relevante instancia, sobre todo para quienes trabajamos especializadamente en el ámbito de la adopción hace años, y también poder compartir con académicos del campo del derecho que han hecho contribuciones muy relevantes al derecho de familia e infancia en nuestro país. Como todos sabemos, un cambio legislativo es mucho más que eso en sí mismo y involucra elementos no solamente jurídicos judiciales. Yo estoy aquí como académica de la Facultad de Psicología, soy doctora en Psicología y mi experiencia es desde la evidencia psicosocial, con la cual quiero contribuir también a los elementos que ya han señalado algunas de las presentadoras anteriores. En este momento no nos encontramos solamente discutiendo un cambio legislativo, sino que también estamos debatiendo una serie de transformaciones culturales, sociales, institucionales y también prácticas profesionales que se van a modificar a partir de esta nueva ley. Una ley que ya lleva, como sabemos, 22 años de entrada en vigencia, que significó en su momento un indudable avance y armonización con algunos de los principios de la Convención y también del Convenio de La Haya, pero que debe ser urgentemente modificada porque ya nos quedó muy atrás respecto de la realidad presente y también respecto de los proyecciones y tendencias que en este minuto nosotros estamos enfrentando en el campo de la protección integral de la infancia y de la adopción. Ambas cosas, porque la adopción nunca puede ser entendida si no es en el marco de la protección integral. En este sentido, yo quiero también hacer un foco, porque son muchísimas las materias que aborda esta ley y sus artículos. Mi interés es hacer justamente un foco, voy a seguir un poco la línea de la académica Romy Álvarez, porque justamente uno de mis temas de especialización es el derecho a la identidad. Y justamente esta ley va a impactar radicalmente en las historias de vida, en las identidades y en las relaciones significativas que cientos de niñas, niños y adolescentes que año tras año son adoptados y van a ser adoptados durante los próximos años y que van a atravesar además múltiples separaciones y transiciones en el contexto de la protección integral y los cuidados alternativos. Comparto, por supuesto, con los otros expertos que se han presentado hoy y en otras ocasiones que el actual texto del proyecto de ley aborda mejor diversos aspectos. Valoro, al igual que Romy Álvarez, que se haya eliminado la modificación, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, que era vulneratorio del derecho a la identidad, y eso se elimina. Y también comparto que, si bien antes estaba como principio de inseparabilidad de los hermanos, comparto que siga estando ese elemento en la ley, porque efectivamente la evidencia también psicosocial muestra la relevancia, además de cumplir con el principio de inseparabilidad de los hermanos, la relevancia que tiene en el sentido psicosocial mantener la relación previa, ya sea a través de una adopción, un enlace múltiple o
mantener la relación entre hermanos si es que no pueden ser adoptados por la misma familia. En ese sentido, creo que también eso es algo que se sostiene y que es fundamental de considerar. No obstante, lo anterior, yo quiero también manifestar mi preocupación, así como lo he hecho en otros espacios donde hemos conversado sobre estos puntos, en el tratamiento del derecho de la identidad en distintos artículos de la ley que a mí, desde mi punto de vista, aparecen todavía muy acotados y limitados. Este es un derecho humano fundamental que se aborda en el artículo 12 del actual texto, pero que desde mi punto de vista se ve muy acotado porque se refiere al derecho a conocer el origen de la filiación. Creo que está muy acotado su forma de elaborarlo y de conceptualizarlo y de desarrollarlo en el artículo. Solamente se alude a que cualquier persona mayor de 14 años podrá solicitar al registro civil que se le informe si su filiación es resultado de una adopción, ¿no? En conformidad, y ahí se alude al artículo 66. Si bien yo reitero mi valoración a que este proyecto sostenga la propuesta de rebajar la edad de búsqueda de orígenes a los 14 años, que lo he manifestado también hace unos años atrás en la Cámara de Diputados, considero que la definición y los alcances de este derecho en el artículo 12 resultan insuficientes para responder a todos los elementos que están involucrados en la operacionalización plena de una perspectiva centrada en el interés superior del niño y particularmente en el derecho a la identidad de él. Y aquí yo quiero mencionar a un jurista, que es especialista en justicia terapéutica centrada en el niño, que plantea que nosotros tenemos el deber de ampliar y redefinir el derecho a conocer los orígenes, no solo tampoco como derecho a conocer origen biológico, que eso también es algo que se ha problematizado bastante, sino que mucho más amplio que eso, debe ser redefinido y ampliado, según Jair Ronen, al derecho a la protección estatal de las opiniones, los deseos y los sentimientos también de los niños respecto de sus vínculos significativos. Y la Convención y las legislaciones nacionales deben reafirmar su compromiso con una identidad, justamente como decía Romy Álvarez, dinámica, construida por los niños, niñas y adolescentes. De esta forma, no puede restringirse el derecho a la identidad solamente al conocimiento del origen de la filiación. Refiriendo al proceso de búsqueda de orígenes, que sin duda es uno de los importantes procesos que pueden estar vinculados. Al mismo tiempo, ni en este artículo ni en otros se establecen estándares sobre la calidad y la completitud de la información que debe ser preservada y transferida y transmitida en los expedientes y la información del niño, ¿cierto? Y tampoco, como también se mencionaba, se refiere a la necesaria comunicación de los orígenes previa. De hecho, muchas personas adoptadas hoy en día, según también mi propia investigación, no pueden ejercer su derecho a buscar orígenes porque no se ha establecido como obligatorio la completa preservación de la información. Por supuesto, en las leyes anteriores sabemos que se superó, porque antes se eliminaban directamente los antecedentes, eso se superó con la ley del 99, pero además de eso, porque sus padres adoptivos no necesariamente cumplen con la obligación de comunicar su condición de hijo adoptivo. En ese sentido, un ejemplo de otro cuerpo legal es el artículo 596 del Código Civil argentino, relativo al derecho a conocer los orígenes, que refiere expresamente que el expediente judicial y administrativo, debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen, y que los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes a la persona adoptada, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Por tanto, yo sugiero ampliar esta definición y alcance el artículo 12 como derecho a la identidad y a conocer los orígenes, y poder explicitar y especificar mucho más estos elementos en ese artículo, señalando que todo niño o adolescente o persona mayor adoptada tiene el derecho a conocer su origen filiativo, como la información relativa a sus orígenes y también su historia previa a la adopción, que no necesariamente está vinculada solamente con los elementos biológicos o biogenéticos. En este sentido también el expediente de adopción tiene que contener la mayor cantidad posible de información. Tenemos que pensar que toda la historia del niño se va fragmentando, se va perdiendo también en su paso por el sistema proteccional y de cuidados alternativos. Por lo tanto, se tiene que asegurar y garantizar que eso será preservado de la mejor manera y la más completa. Y
que además, junto a sus antecedentes médicos, por supuesto, y toda otra información que se considere relevante para el desarrollo pleno de su identidad. También sería conveniente que se evalúe si es o no factible o viable, yo no soy jurista, hacer mención aquí en la posibilidad de evaluar los contactos posadoptivos que han sido llamados también adopción abierta, si puede o no estar incluido aquí o en otro artículo como paso a señalar. Considero también que el derecho a la identidad debe ser transversalizado en otros diferentes artículos, además del artículo 12 del proyecto de ley, para que tenga mayores posibilidades de resultar plenamente operacionalizado y recogido en profundidad en el futuro reglamento de la ley, que se va a desprender luego, y también las diversas orientaciones técnicas que se van a tener que actualizar. Por ejemplo, debería quedar mucho más explícitamente establecido en diversos artículos que aluden a las funciones del juez, desde mi punto de vista, en instancias de audiencia, como por ejemplo el artículo 21, que este debe también velar por las necesidades del niño, la niña o el adolescente en relación a su derecho a la identidad. Por ejemplo, qué va a pasar con el nombre de origen, las personas o los vínculos significativos, la cultura de origen, los contactos posadoptivos u otros elementos que son relevantes para el desarrollo pleno de su identidad. Junto con ello, por ejemplo, en el artículo 39, relativo a la certificación de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño o adolescente, también como coautora de un nuevo modelo de evaluación formativa de solicitantes a la adopción, me permito sugerir, considerando el detalle que muestra este artículo sobre otras capacidades vinculadas a demostrar la idoneidad de los solicitantes, adicionar un acápite relativo a las capacidades vinculadas al respeto, empatía y apertura respecto al derecho a la identidad, a conocer los orígenes de su hijo. Lo cual también se basa en evidencia y es un punto clave a tener presente en el trabajo pre- y post-adoptivo con los solicitantes y posterior familia adoptiva. Por otra parte, como sabemos, nuestro país tiene una fuerte tradición en adopciones plenas y cerradas, en la cual se extinguen todos los lazos biológicos o significativos previos. Hasta hace poco se consideraba, de hecho, una situación ideal para garantizar la vida y la integración del niño en su familia adoptiva, eliminar o borrar todo elemento de su pasado. Hoy en día se reconoce por la evidencia psicosocial como algo absolutamente dañino para algunos niños, para todos los niños en general, pero para los niños en particular, y hay un gran consenso respecto de la formulación de legislaciones que contemplen la adopción abierta o los llamados contactos posadoptivos voluntarios. Como sabemos, también la ley chilena vigente incorporó el derecho a conocer los orígenes, pero no lo ha consagrado plenamente, lo deja limitado al principio de reserva. Y esto es algo que no se ha modificado mayormente por su parte en el artículo 48. Porque si bien se extinguen los vínculos de filiación de origen, no se contempla la necesidad de contacto posadoptivo para aquellos niños, niñas o adolescentes que han atravesado diversas medidas de cuidado alternativo y han sostenido contactos con diversos integrantes de su familia de origen, los conocen, se han vinculado en algunos casos y si bien no los pueden cuidar, eventualmente podrían ser unas figuras significativas a sostener en el tiempo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de algunos niños que se han criado y han vivido mucho tiempo en familias de acogida. Esa es su familia para ellos, aun cuando no sea una familia con la que compartan vínculos biológicos. También uno podría pensar que esto es una medida, esas podrían llegar a ser personas significativas para sostener contactos posadoptivos con los niños. Hay diversas investigadoras, sobre todo en Reino Unido, porque Reino Unido es más importante considerarlo, si bien obviamente un país muy diferente en muchos sentidos, sí comparte que la mayoría de las adopciones son realizadas desde el sistema de cuidados alternativos y además hay un alto porcentaje de adopciones derivadas de inhabilitaciones parentales. Por eso también traigo el caso, porque las investigaciones que se han realizado durante décadas en Reino Unido, pero también en Estados Unidos, que tiene modelos de adopción abierta, muestran que el derecho a la identidad involucra justamente el derecho al contacto posterior a la adopción y el derecho del niño a desarrollar una comprensión de su identidad como persona adoptada con todos esos elementos, así como también los requisitos y los derechos de los adoptantes a recibir los respectivos apoyos para apoyar en estos procesos a sus hijos. Beth Neal, particularmente, que es una de las investigadoras más expertas en este tópico a nivel internacional, porque lleva 25 años investigando los contactos posadoptivos,
dice que se debería permitir y fomentar el contacto con la familia de origen u otras personas significativas para el niño, exceptuando, por supuesto, los casos en que esto sea contrario a su interés superior. A nivel internacional, la recomendación 31 de la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya del 2015 precisa que, entre otros elementos, que el contacto entre el adoptado y la familia biológica puede resultar favorable en algunos casos, en función del interés superior del niño adoptado, así como en sus deseos, deberían determinar también la naturaleza o el tipo de ese contacto. No me estoy refiriendo necesariamente cuando se habla de adopciones abiertas o de contactos adoptivos, la gente tiende a pensar que solamente estamos hablando de relaciones directas, si lo mencionaba Leonor Echeverry, en relación a que no se trata necesariamente que sean relaciones familiares, no se constituyen tanto relaciones familiares, son relaciones de contacto que pueden ser directas o indirectas, pueden ser incluso cartas, no necesariamente son encuentros presenciales, hay muchos tipos y formas de contacto que se han estudiado. En relación a esta recomendación 31 de La Haya, es interesante porque en febrero del año 2020, la Autoridad Central en Materia de Adopciones en Chile informa a la Conferencia de La Haya que si bien el Estado chileno no ha modificado su legislación, normas o prácticas en lo relativo a la adopción abierta o al grado de apertura de la adopción en los últimos años, en la práctica se dan casos en materia de adopción nacional, especialmente en el caso de las adopciones de niños mayores. Y esto es algo que permite, y yo lo puedo también confirmar plenamente a través del trabajo de campo que vengo realizando en los últimos 5 años en materia de derecho a la identidad. En tanto, las familias adoptivas o algunas familias adoptivas, en función de las necesidades y derechos de sus hijos, están debiendo improvisar estos contactos, porque son acuerdos informales todavía que están en un vacío legal y muchas veces, incluso sabiendo que sus hijos son el foco, ¿no es cierto?, de esta decisión y el interés superior de sus hijos y el bienestar integral de sus hijos lo es, sienten una especie de sensación de clandestinidad por tener que establecer estos contactos con integrantes de familia de origen o con integrantes de familia acogida sin tener un contexto legal, un acuerdo legal al respecto y también sin tener todavía los protocolos técnicos necesarios para poder acompañar esos contactos. Aunque esta no es la situación mayoritaria de todas las familias adoptivas, siguiendo las tendencias globales y nacionales y las características y los perfiles de los niños en condición de adoptabilidad, es muy probable que estas circunstancias vayan en aumento y la ley tiene que tener tiene que pensarse más a mediano plazo. Los equipos técnicos actualmente están siendo demandados por estas nuevas demandas y necesidades y requieren también un marco legal, reglamentos y orientaciones técnicas para protocolizar estas acciones. No pueden seguir existiendo vacíos legales ni técnicos al respecto, no es posible legislar a espaldas de esta realidad. Para todos estos casos, nuestra legislación requiere contar con algún tipo de figura más flexible, que puede ser la adopción abierta, como ha sido mencionado, y que permitirá regular acuerdos y planes de contacto post-adoptivos voluntarios. Por lo tanto, sugiero que lo puedan considerar en algún artículo, ¿no?, de la ley. Por otro lado, y aquí me acoto y voy cerrando también respecto de lo relativo a búsquedas de orígenes, en el artículo 67, que también algo de ello mencionaba la académica Romy Álvarez. En el apartado sobre conservación, ¿no es cierto?, información de búsqueda de orígenes, que refiere que las personas mayores de 14 años interesadas en iniciar el proceso de vinculación con la familia de orígenes serán asesoradas por distintos organismos. Yo creo que es fundamental también señalar que está muy acotado conceptualmente la búsqueda de orígenes. La búsqueda de orígenes no solo, como refiere también la académica, comparto, que no solo refiere a la vinculación con la familia de origen, es un proceso más amplio, más abarcativo, que puede o no involucrar esa vinculación, y que son las personas adoptadas las que buscan por distintos motivos diversos, no necesariamente para establecer contacto directo o regular con la familia de origen. Con lo cual, sugiero dejar el proceso definido de una manera un poco más amplia en el artículo.
Junto con ello, sugiero también, en función de la autonomía progresiva, que se establezca más específicamente un procedimiento diferencial entre personas que buscan orígenes entre los 14 a los 18 años y 18 años en adelante. Las búsquedas de orígenes en la etapa adolescente requieren de un acompañamiento no solo individual, sino que también un acompañamiento de carácter más familiar, un dispositivo más familiar de apoyo y, por supuesto, respetando la autonomía progresiva del adolescente. Junto con ello, se requieren acciones mediadoras entre los involucrados cuando se establece contacto con la familia de origen. Y en este sentido es algo que se omite permanentemente y efectivamente es un derecho a la persona adoptada, pero también habrá que considerar que las acciones mediadoras involucren más directamente las intervenciones de apoyo a las familias de origen, ¿no? Porque eso también es uno de los eslabones más débiles de esta triada adoptiva, ¿no? Y tiene que ser considerado también como algo a asegurar por el Estado. Hay algo ahí que a mí no me cierra o no comprendo del todo cuando se señala que tienen que ser organismos, ya sea el organismo, ¿no es cierto?, estatal como alguna OCA, pero se habla también de otro en subsidio, y eso a mí no me queda del todo claro a qué se refiere en concreto, quizá lo abro más bien como una pregunta. Creo sí que es muy fundamental que si se refiere a otro que podría ser un profesional acreditado, debe quedarse muy, muy establecido que el acompañamiento y la mediación en búsqueda de origen es una intervención absolutamente especializada. Por lo tanto, eso, el otro en subsidio no me cierra plenamente. Y por otro lado, no me voy a referir a lo de la acción autónoma a conocer los orígenes, pero creo que está muy relacionado también con los contactos posadoptivos, ¿no? Yo creo que ahí es una de las entradas posibles. Y además, por otro lado, yo que trabajo bastante con el programa de búsqueda de orígenes y con personas que han realizado esos procesos, el propio Servicio Nacional de Menores en este minuto informa que no solo pueden hacer la búsqueda a través de el acompañamiento especializado de ese programa, sino que directamente a través del registro civil. Entonces hay distintas vías que deben ser informadas y en el caso de los menores de 14 años deben ser considerados efectivamente en función de su interés superior cómo puede abordarse ese elemento, que podría ser a través del tema de los contactos adoptivos, porque no es que se trate de niños que van a conocer a sus familias de origen por primera vez, son niños que saben que son adoptados y ya las conocieron o conocieron a otras figuras significativas. Por último, quiero cerrar algo que me parece que por ahí puede llegar a escapar a la ley, pero no quiero dejar de mencionar que tiene que ver con las adopciones fraudulentas o irregulares. Y esto es algo fundamental porque yo valoro, ¿no es cierto?, que se incorpore en el artículo, ¿no es cierto?, también de la ley referido a las previsiones y delitos, que se establezcan, ¿no es cierto?, los delitos y queden establecidos estas medidas punitivas de persecución penal de los responsables. Pero yo creo, considerando, ¿no es cierto?, nuestra situación como país, la historia que tiene Chile en relación a las adopciones irregulares, que interpelan la responsabilidad del Estado, no de un gobierno, sino de un Estado, más allá del tiempo, en materia de verdad, justicia y reparación, en el caso de las adopciones que se obtuvieron de manera fraudulenta, y considerando también las directrices internacionales sobre esta materia, donde se ha indicado específicamente en un informe especializado de las Naciones Unidas del año 2017, que muestra que todos los países que han tenido procesos de adopciones ilegales sistemáticas en su pasado deberían incorporar no solo mecanismos de justicia y persecución penal, sino que también de verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas de estas adopciones. A mí me parece que queda acotado a lo punitivo y a la persecución penal, pero no lo amplía a la reparación, y eso es algo que están indicando una serie de organismos internacionales que debería cumplirse. Yo les puedo hacer llegar también esos informes, creo que son súper importantes, y les agradezco mucho que me hayan escuchado, su atención. Por supuesto, haré llegar mi minuta y todos los informes y documentos complementarios que puedan ser de utilidad. Muchas gracias, doña Irene.
tendría que pedir autorización a los señores senadores para extender en 20 minutos la comisión para poder escuchar a los otros dos invitados que nos quedan. No sé si tienen disponibilidad de tiempo. Yo tengo comisión a las 12:30, pero podemos, para no dejarlos esperando como nos atrasamos en partir, si están de acuerdo, don Rodrigo y don Francisco. Llegó Pedro también, Pedro Araya. Araya. Fantástico. Yo tengo 5 minutos máximo de que retirar, pero ningún problema en que sigan. No veo a Pedro, pero le pasamos entonces la comisión al presidente. Ahí está el presidente. Ignacio. Sí. Presidente, está sin audio. ¿Presidente? Parece que quedó congelada su imagen o idea mía. Sí. Bueno, corresponde a continuación, señora presidenta, escuchar la exposición de la representante de la Fundación Pro Bono, la señora Constanza Alvial. Muy bien. Doña Constanza, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, honorables senadores y senadores, el día de hoy acá presentes. Voy a pasar a hacer mi exposición. Les pediría, por favor, si es posible, fijar la vista del hablante, ya que no voy a tener un PPT para presentar. Así nos vemos más de cerca y no nos vemos en galería con algunas cámaras apagadas. Bueno, tal como me presentaron, mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada encargada del programa de incidencia y política pública de Fundación Pro Bono. Y junto con saludarlos, queremos, por supuesto, agradecer esta instancia. Primero, presentar también a la organización. Nuestra organización trabaja con comunidades vulneradas, brindándoles acceso a la justicia, para lo cual agrupamos a 40 estudios jurídicos de las firmas más prestigiosas de nuestro país, además de departamentos legales de grandes empresas del retail, la banca, la consultoría, así como también abogados y abogadas del ejercicio individual de la profesión. En este contexto, junto con organizaciones de la sociedad civil, generamos observaciones a normativas de diversos rangos, para luego presentar propuestas de política pública en materias que son de interés social, con el objetivo de insumar la discusión con insumos técnicos de primer nivel. Por otro lado, nuestra fundación además coordina la Red Pro Bono de las Américas, alianza de 21 organizaciones Pro Bono a lo largo de nuestro continente. Tanto nuestra red internacional como nuestros aliados a nivel nacional coinciden en que hoy se requiere legislar las materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes, teniendo el interés superior de estos como una línea de base sobre la cual construir, y que debemos elevar los estándares de nuestra normativa para alcanzar el ejercicio pleno este proyecto de ley comparado con lo que tenemos hoy. Pudimos identificar la falta de diversidad de escenarios ante mecanismos alternativos de cuidado, así como también de materias o el tratamiento de materias como la adopción abierta, acceso a la información de origen, entre otros. No pudiendo hoy día la norma quizás responder a situaciones y casos concretos en lo que cada niño, cada niña y cada adolescente se pudiera encontrar. Lo anterior se podría materializar, para dar un ejemplo, de dos formas. Por un lado, que la ley no plantee un abanico de posibilidades en forma expresa, y por otro, que la norma cierre tanto el mandato que no dé espacio para herramientas ni tampoco para que un juez pueda tomar una decisión teniendo a la vista los antecedentes que podría indicar lo mejor para ese niño, niña, adolescente en particular. Ambas situaciones impactan directamente el ejercicio del disfrute de los niños, de los derechos de los NNA. El día de hoy nos referiremos específicamente a la norma relativa a la posibilidad de un niño, niña, adolescente de quedarse con su familia guardadora como familia adoptiva, tratamiento que se encuentra precisamente en el segundo escenario que les mencionaba anteriormente, y respecto del cual hemos elaborado también un informe junto a Fundación Pro Acogida que les podemos hacer llegar luego de esta presentación. En la actualidad, la única forma que tienen las familias guardadoras para poder adoptar a ese niño adolescente que tienen bajo su guarda es a través de una demanda, debido a la imposibilidad de entrar al proceso de adopción especificando al niño o niña que se quiere adoptar. Es así como el artículo 37 de este proyecto de ley intenta hacerse cargo de esta situación, refiriéndose a los guardadores que soliciten adopción, para lo cual establece 4 requisitos que paso a mencionar en términos generales, ya que todos y todas conocemos su contenido, pero para hacer luego nuestras propuestas es necesario tenerlos en consideración. Este artículo señala: A, que el niño, niña, adolescente no sea el primero que se tiene bajo la guarda. B, que se haya tenido su guarda al menos por 18 meses ininterrumpidos. C,
que el servicio o el organismo acreditado nacional efectúe una evaluación de la familia de acogida, y ahí da una serie de características de esta evaluación. D, que se efectúe la certificación de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño, niña, adolescente, a las que se refiere el artículo 39. Y cuando uno analiza estos requisitos establecidos en el artículo 37, cabe preguntarse, ¿son requisitos acordes a la realidad de hoy? ¿Se respetan realmente a través de estos requisitos el interés superior del niño, niña, adolescente? Y cuando nos hicimos estas preguntas al momento del análisis, fue necesario también hacer ciertas consideraciones, ante lo cual pudimos observar lo siguiente. Primero, que el artículo, y como está escrito hoy día la norma, no reconoce el vínculo que tienen las familias guardadoras sin un lazo de consanguinidad con el niño, niña, adolescente, pero que sí pueden tener una relación anterior. Por ejemplo, es el caso de los padrinos, de las madrinas, de los vecinos, de los profesores, entre otros adultos importantes que tienen una relación anterior con niños, niñas y adolescentes, pero que bajo la normativa actual no podrían optar a la adopción, ya que incluso cumpliendo todas las exigencias que la ley establece para ser a familia adoptiva, el artículo 37 todavía señala que no se podría adoptar al primer niño bajo la guarda. Y además señala el límite de los 18 meses, sin considerar que podrían existir años de relación con ese niño, niña, adolescente. Segundo, el juez o jueza no cuenta con herramientas para determinar cuál es el interés superior de ese niño, niña, adolescente, al no dar margen el artículo a otras ponderaciones. En algunos casos, lo peor que le puede pasar a un NNA es sacarlo innecesariamente de una familia que él reconoce como tal para revincularlo con otra que no conoce, ya que esto solamente aumentará su sentimiento de abandono con los comprobados daños emocionales y cognitivos que esto conlleva, tal como lo señala el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, respecto precisamente a este artículo. Y por supuesto, en otros casos, puede ser que lo mejor sea vincular al niño con otra familia. Es por esto que debe ser un tercero imparcial el que pueda establecer cuál es el interés superior, teniendo en conocimiento el caso en concreto, la situación en particular, y no la ley ponerse en una regla general y determinar potencialmente algo o un requisito que podría ir en contra de los derechos del niño, niña, adolescente. Tercero, en la normativa comparada no existen requisitos para que las familias guardadoras puedan acceder en igualdad de condiciones a una familia adoptiva. Tal como retrata un estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, la mayoría de los países estudiados no impiden que las familias guardadoras puedan adoptar en igualdad de condiciones que una familia adoptiva. Actualmente, las normativas que permiten esta situación donde van en igualdad de condiciones son, por ejemplo, México, Colombia, España, Francia, entre otros. Y por supuesto también tenemos otros países como Estados Unidos que derechamente otorgan preferencia al momento de adoptar a las familias guardadoras. Es por estas tres consideraciones que les mencionaba anteriormente que se propone respecto del artículo 37 del proyecto de ley lo siguiente. 1. Que se elimine el requisito de la letra A respecto a ser el primer niño bajo la guarda de esta familia y se reemplace por tener la acreditación de que ese niño o niña adolescente se encontraba en situaciones idóneas de cuidado mientras estuvo con esta familia, situación que se podrá constatar por parte del juez a través de los informes de seguimiento que hacen los programas de acogimiento familiar, y si estos parecieran al juez no ser suficientes, por supuesto, este podrá tener la facultad de pedir informes extra, todos aquellos que considere necesario para acreditar esta situación. 2. Respecto a la letra B que se establecen los 18 meses ininterrumpidos, se propone eliminar esta exigencia y reemplazarla por la letra D, que indica y se refiere a la certificación de poseer condiciones generales para la adopción respecto al artículo 39. Pero además nos gustaría agregar y proponer agregar que cumpliendo con todos estos requisitos que se establecen por la ley, el juez también pueda dar prioridad a la familia guardadora cuando se pueda demostrar que se tenía un vínculo anterior con el niño o niña adolescente, previo al juicio proteccional, que es precisamente los casos en que se podrían encontrar los padrinos, las madrinas, los vecinos, profesores, entre otros. Y 3, además proponemos que se elimine derechamente la letra C, ya que se va a contener en esta nueva letra A, donde será el juez el que podrá solicitar todos los informes respectivos a los distintos servicios. Pero el artículo 37 de esta norma también se vincula estrechamente con los artículos 27 y 28.
El 27 se refiere a los efectos de la sentencia definitiva que declara la adoptabilidad. Y el artículo 28 se refiere al cuidado personal posterior a la sentencia que declara la adoptabilidad. Y ante estos dos artículos observamos que no se establece la posibilidad de mantener al niño, niña, adolescente bajo el cuidado de la familia de acogida una vez decretada la susceptibilidad de ser adoptado. Y acá creemos que es especialmente importante que por ley el tribunal pueda y tenga que ponderar los beneficios que significarán para el NNA el mantenerse durante este proceso con la familia de acogida que tuvo antes de la sentencia de susceptibilidad de adopción. Ya que a la separación del niño, niña, adolescente de su familia, primero de origen y luego de la familia de acogida, se le generará otro quiebre afectivo más en su ciclo de vida, en su estabilidad material, emocional y de los cuidados con lo que éste está familiarizado. Pero el daño no solamente es en un plano espiritual y emocional, sino que además podría afectar su desarrollo físico y cognitivo debido a la exposición a altos niveles de estrés y episodios traumáticos durante la infancia, tal como se señalan en diversos estudios que les podemos hacer llegar luego de esta presentación también. Por lo tanto, respecto al artículo 27, se propone que el juez, al momento de determinar quién o quiénes puedan ejercer el cuidado personal del niño, niña, adolescente, deba considerar mantenerlo con el guardador o guardadores de su programa de acogimiento familiar o quién o quienes hubieran confiado previamente el cuidado personal del niño, niña, adolescente, porque recordemos, no necesariamente quien tuvo el cuidado personal en algún momento va a ser la misma persona que la persona que tiene bajo su guarda al niño, niña, adolescente. Respecto al artículo 28, proponemos, 1, que también puedan requerir el cuidado personal del niño, niña, adolescente al tribunal, el que sea o haya sido guardado de un programa de acogimiento familiar, o quien o quienes lo hayan detentado el cuidado personal de este, en la medida de que dichos cuidadores o guardadores expresen en su solicitud el interés de convertirse en familias adoptantes, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, todos los requisitos que corresponden para ser a familia adoptiva, porque acá la idea no es saltarse la fila, todo lo contrario, acá lo importante es el interés superior del niño, niña, adolescente. 2. En el caso de que exista más de un interesado, que el tribunal pueda consultar al niño, niña, adolescente su opinión respecto de la familia con la que quiere estar bajo el cuidado. Recordemos que ya estamos hablando del cuidado una vez decretada la adoptabilidad de ese niño, niña, adolescente. Por lo tanto, acá que el tribunal tenga la posibilidad de consultar su opinión en forma directa o bien a través de un curador ad litem, y considerando, por supuesto, la edad del NNA para la selección del método apropiado para generar dicha consulta. Si pueden ver, todas las propuestas volcadas en esta presentación no buscan más que velar por el efectivo interés superior del niño, niña o adolescente, dando la posibilidad de que sea el juez como tercero imparcial, con conocimiento de los antecedentes del caso y de esa situación particular por la que está pasando ese niño, sea quien decida, con la participación activa de este, por supuesto, qué es lo mejor para él o para ella. Solo así podremos lograr lo que todas y todos quienes estamos hoy día acá reunidos virtualmente, que buscamos, y que es alcanzar el derecho de ese niño, niña, adolescente a tener una familia acorde a sus necesidades e intereses. Y por muy excepcional que el caso sea, la ley no puede privar por su tenor restrictivo el poder tener acceso a un derecho como este. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Pedro llegó, Ignacio? Sí, será Luz. Está el presidente ahí. Muy bien. ¿Presidente? Pero que termine doña Luz, Ignacio. Está con un problema médico, por eso no puede llegar a la hora. Está en un examen que se atrasó más de la cuenta. Sí, avisamos, presidente, avisamos. Así es. Esperemos que no sea nada grave, querido presidente. Ignacio, nos falta solamente una presentación. Agradecemos a la profesora Constanza Alvial y le damos la palabra al último expositor que tenemos esta mañana. Sí, presidenta, el último expositor es el abogado y exdirector del Sename, señor Francisco Estrada. Don Francisco tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio también muchas gracias a los distinguidos honorables senadores y al señor subsecretario de Justicia y a la señora secretaria de la Niñez, que la veo por ahí también conectada, ¿no? Y a su respectivo equipo.
Es muy valioso el trabajo que está haciendo la Comisión en la medida que el desafío de esta reforma de la ley de adopción es un cambio al paradigma bajo el cual se insertaba este instituto en el derecho chileno, ¿no? En virtud de los problemas que el sistema tenía en los años 90, la ley de adopción fue una respuesta a esos problemas, ¿no? La Convención de Derechos del Niño aún carecía de una vigencia en la práctica, nuestros tribunales superiores la citaban muy pocas veces en los años 90, y sin embargo entonces ustedes tienen hoy día un nuevo escenario social, un nuevo escenario normativo, que exige entonces que este instituto muy relevante, que es la afiliación, pueda alinearse con esta forma en que hoy día se entiende y se ha enraizado en nuestro sistema la Convención de Derechos del Niño y el niño como el centro de la atención, ¿no? Me parece a mí que esa es una idea nuclear debería ser nuclear de este proyecto, que es el niño y su derecho lo que está al centro. Lo que viene a cambiar entonces la mirada, repito, de los años 90. Junto a un psicólogo, Camilo Morales, escribimos una serie de observaciones al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que ya incluso fue publicado en una revista argentina, que hemos enviado a la señora secretaria de la Comisión para que esté disponible para los integrantes de la Comisión, y cuyo contenido resumido vamos a entregar en estos minutos, ¿no? Yo diría que hay dos prevenciones generales que es necesario considerar. La primera es que la adopción, aun cuando en los manuales de derecho, que no son abogados aquí pueden recordar cuando estuvieron en pregrado, se le inserta dentro del área de afiliación, ¿no? Porque efectivamente construye un vínculo afiliativo. La adopción, y esto es más claro sobre todo después de la Convención, constituye una medida de protección, se inserta dentro del sistema proteccional del país. Y entonces, eso es relevante por al menos dos cuestiones. Una, que le ha tocado a ustedes, y les va a tocar durante la discusión de este proyecto, ver que algunos de los problemas que tiene el sistema y que se busca solucionar desde el sistema adoptivo, en realidad son problemas del sistema proteccional. Y entonces, mientras no haya soluciones significativas en el diagnóstico, en el trabajo con familia, en las condiciones de vida del sistema proteccional, sobre todo el derecho residencial, efectivamente eso impacta también acá. ¿Cómo impacta? Usted va a escuchar muchas veces que hay operadores que dicen, apareció la familia, apareció la mamá, ¿no? Y eso es un problema porque están trabando la adopción. Eso generalmente denota la incapacidad de nuestro sistema proteccional de trabajar con las familias porque no contábamos, es cierto que eso está en cambio, por eso relevo ese punto, no contábamos ni siquiera en algunos programas y residencias con recursos para que fueran a hacer visitas a las familias, ¿no? El Parlamento generó una legislación que incrementó el monto de subvenciones recientemente, ¿no? Justamente destinado a mejorar ese trabajo, pero eso no existió históricamente. Eran muy pocas las instituciones que lograban trabajar seriamente con las familias, y eso significaba entonces que en sede de adopción la familia aparecía, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene el sistema adoptivo, pero que no es propio del sistema adoptivo, sino que, repito, se explica porque el sistema de adopción es parte del sistema proteccional, ¿no? También que sea parte del sistema proteccional significa que es necesario, me parece a mí, mantener la regla de competencia de los tribunales de familia en sede proteccional y no cambiarla al tribunal donde hoy día esté la residencia del niño, porque si no, fíjese usted, un niño cuya familia está en Colina, y esto es un caso real, cuya familia entonces ha ido a juzgar a familia, qué sé yo, porque ahí está su causa, ya han sido examinados, han sido entrevistados, en la medida que nuestro sistema residencial en la región metropolitana, por ejemplo, y esto se repite en regiones a veces con una mayor distancia, incluso tengan cupo para la residencia en Peñaflor, una residencia en Peñaflor, el juzgado cambia a Peñaflor. Y entonces es el juzgado que va a ver la susceptibilidad de adopción de un niño cuya familia de origen está en Colina. De Colina a Peñaflor, la posibilidad de que esa familia se levante a las 4 de la mañana para poder llegar a las 8:30 a la audiencia son bastante bajas, ¿no? Y por supuesto esa familia, entonces, no llega a la audiencia que se lavan en el juzgado de familia Peñaflor, que además es un juzgado que no tiene la historial del niño previo, no hay nadie que lo conoce, llegó ahí porque está en la residencia de Peñaflor ahora, ¿no? La regla de competencia nos parece debe ser la regla que se mantenga la que conoció la causa proteccional, ¿no? Hay 5 cuestiones muy, muy breves que voy a plantear, también está en la minuta que envié a la señora secretaria, pero la primera, que va en línea con lo que han planteado diversas expositoras, es la introducción de la figura de la adopción abierta, ¿no?
Desde los años 70, en diversos estados de Estados Unidos y en estados nórdicos, se empezó por parte de la agencia, sin legislación incluso, a desarrollar prácticas de vinculación entre niños adoptados y familias de origen. ¿Por qué? Porque había problemáticas, ¿no? Había familias de origen que querían ver al niño y había niños de muy temprana edad que querían saber qué había pasado con sus padres, ¿no? Y el vínculo, y lo que hacía esta agencia era, mira, que la mamá le manda una cartita, que le manda un regalo para Navidad, y eso era todo. Luego se fueron generando mucho más diversidad de los vínculos relacionales, y hoy día hay una serie de legislaciones que han ido reconociendo justamente la figura de la adopción abierta o adopción continua, que me parece un nombre mucho más feliz, ¿no? Dentro de nuestro mundo cultural, ¿no? España muy recientemente modificó su ley de adopción justamente introduciendo, como varios han dicho, y como el informe que preparó la Biblioteca del Congreso para ustedes también lo plantea, y hay al menos un estudio que también yo lo noto en la minuta, que plantea ya lo favorable que ha sido visto no solo por los niños y adoptados, sino también por las familias adoptantes, ¿no? Las familias adoptantes muchas veces viven el temor de qué va a pasar cuando sepa que fue adoptado, qué va a pasar si quiere conocer a su familia de origen, que la familia de origen, que la mamá que tiene muchos problemas, son familias multiproblemáticas, por supuesto, logre mandarle para Navidad un regalito al niño. Esto va naturalizando la adopción. La adopción deja de ser ese lugar oscuro, ¿no? Ese lugar que era una amenaza. Fíjense ustedes que aún en nuestro mundo cultural, decirle a un niño es como una amenaza. Te van a decir que tu papá, que tú eres adoptado. Es un chiste cruel que se hace todavía, ¿no? Naturalizar y perder eso, la adopción abierta contribuye significativamente, ¿no? Para no, incluso no ser estrictamente técnico, hay una película que lo invito a ver, una película famosa, Robert De Niro, La Buena Familia, El Gran Matrimonio. Y ahí se trata justamente, es parte y está súper naturalizado, que un miembro de esa familia estadounidense en realidad era un niño colombiano, y tuvo adopción abierta, y la madre colombiana llega al matrimonio del hijo, y eso es parte de la trama, pero eso muestra la naturalización de este instituto que entre nosotros todavía es temeroso. Ha habido algún intento jurisprudencial, fíjense ustedes, ha salido en prensa hace un par de años por introducirlo, una jueza de familia trató de generar un mecanismo de este tipo que fue rechazado por otras también buenas razones por parte de la Corte Suprema. Nuestro sistema actual es muy rígido en ese sentido. Por supuesto, la adopción abierta no es la adopción para el 100% de los casos, ¿no? Es una adopción que también requiere algunas cuestiones, requiere que no haya una familia de origen que sea riesgosa, que no haya sido un abusador, un maltratador físico de los niños. Y por lo tanto es posible establecer resguardo, es enteramente posible. Y probablemente va a ser idónea para un 10%, 20% de los casos, pero eso significa, si usted piensa, un 10 o 20% que vamos a incrementar la adopción. Esas familias de origen no van a problematizar tanto como hoy día y ni van a demorar tanto porque van a saber que van a poder jugar un pequeño rol. Yo dirijo una fundación que es Corporación Infajus, que asumimos curaduría del ítem de tribunales bajo la figura de sustentabilidad de adopción, y sabemos que muchas veces las familias ven la adopción con el temor de la pérdida del vínculo total con ese hijo, al cual no le pueden ayudar. Mamás con su problemático de droga, alcohol, personas en situación de calle, que se dan cuenta, ellos se dan cuenta que su hijo va a estar mejor con otro, pero tienen el temor de perderlo para siempre. La adopción abierta les permite a ellos un nivel de vinculación y comunicación que no debe ser muy rígido, como ha planteado Constanza Alvear. Puede haber diversidad de mecanismos que permitan justamente que esto se produzca, ¿no? La adopción abierta, entonces, su introducción, creemos que puede enriquecer este proyecto de ley de manera significativa e incrementar justamente el universo de adopción. En segundo lugar, creemos que es necesario regular de manera más fuerte, como se ha hecho en otros proyectos recientes, en el proyecto de la ley del nuevo servicio especializado de protección, la especialización también del trabajo en adopción. Los organismos colaboradores acreditados en adopción debieran ser exclusivamente de esta línea, ¿no? Si no, vamos a tener los clásicos conflictos de interés entre una institución que tiene programa y residencia y que tiene temas de adopción. Eso es mejor limpiarlo, y así como este Parlamento en la ley de protección, servicio de protección estableció, mire, si usted tiene diagnóstico no puede tener otras líneas, que es una muy buena iniciativa en materia de evitar conflicto de interés, también acá deberán tener un conjunto de instituciones que solo se dedican a adopción, distintas de aquellas que trabajan en protección y residencia, ¿no? En tercer lugar, nos parece que enriquecería este proyecto de ley
el modificar el carácter irrevocable de la adopción en los casos de adopciones fracasadas, ¿no? Son pocos los casos, pero es muy lamentable que un niño que es devuelto, hemos tenido niños que se han devuelto desde el extranjero o niños devueltos por familias adoptantes en nuestro país, que ha amarrado la afiliación con esa familia que lo abandonó y que con el apellido incluso, eso es una profundización, me parece a mí, del daño que se le está generando. Es excepcional y por lo tanto es posible regularlo de esa manera, ¿no? En el caso de una adopción frustrante, el niño puede optar por rechazar y romperse ese vínculo filiativo adoptivo, y por lo tanto la adopción deja de ser irrevocable en estos específicos y excepcionales casos, ¿no? Yo he tenido, como contaba en la presentación, fui director nacional del Sename y antes estuve en el Ministerio de Justicia y he conocido personalmente casos de adopciones frustrantes y niños que quedan en este limbo lamentable y doloroso de haber sido abandonados, ¿no? También me parece muy relevante, dos cositas más, apoyar una interpretación jurisprudencial. Está la profesora Lorena Echeverri, que además es abogada integrante de la Corte Suprema, ¿no? Nuestra Corte Suprema y varias cortes de apelaciones han ido interpretando en sentido fuerte el derecho a ser oído, y eso ha significado que jurisprudencialmente han señalado que el derecho a ser oído en un niño, y en especial a veces en su estilo de adopción, constituye un trámite esencial, de aquellos que no están explicitados, pero que pueden ser entendidos como trámite esencial. Nos parece que sería valioso que esa interpretación jurisprudencial sea recogida también normativamente y se incorpore en este proyecto que el escuchar a los niños constituye trámite esencial para los efectos del recurso a casación. Y finalmente, hay que tener mucho cuidado en un tema que en nuestro país todavía no ha emergido con la fuerza que ha emergido en otros países, que es la adopción de niños de pueblos originarios, pueblos indígenas. El señor Huanchomillo es de una región donde hay una gran mayoría de niños en el sistema proteccional de pueblos indígenas. Y la adopción se hace sin ningún resguardo por el mantenimiento de los elementos culturales de los niños de los pueblos originarios. Esto es, hoy día hay la ley norteamericana y muchas leyes, todas que buscan regular los temas indígenas, siempre regulan al mismo tiempo el tema de la adopción. Nuestra ley jamás se ha involucrado en esta materia. Me parece un déficit que ustedes pueden justamente subsanar estableciendo el deber de la familia adoptante de tomar medidas de resguardo para mantener que ese niño mantenga vínculos culturales con su pueblo originario, ¿no? Eso es todo, señora Presidente. Le agradezco la invitación. Muchas gracias, don Francisco. No sé si en este breve tiempo que nos queda los señores senadores quieren hacer alguna consulta a nuestros invitados. Ofrezco la palabra. Van a quedar las minutas, Presidenta, ¿no? O los invitados los van a mandar. Sí. Así es, les pedimos a todos nuestros invitados, ¿no es cierto? Algunas ya las han hecho llegar, a los otros les pedimos que la hagan llegar a la Secretaría para que don Ignacio nos haga llegar todas las presentaciones de los invitados. Bien, no habiendo otro tema que tratar y agradeciendo todas las exposiciones, levantamos la sesión. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Ya, hasta luego.